En nuestro programa de autoría futura, donde se ha realizado la mayor investigación, si las personas realizan esto, dormir 90 minutos más antes de ir a la universidad reduce en un 50% la probabilidad de abandono en el primer año. Esto es impresionante, especialmente para aquellos con mayor riesgo de deserción. Entonces, muchas intervenciones psicológicas ayudan a los buenos intérpretes a hacerlo aún mejor y no ayudan mucho a los malos intérpretes. ¿Y por qué crees que les ayuda más? Creo que los buenos intérpretes ya tienen algo de visión y un plan. Los malos intérpretes están ambivalentes sobre su trabajo debido a la falta de un plan. Hablaremos más sobre por qué esto es tan importante. Si no tienes una razón para hacer algo y surge una razón para no hacerlo, simplemente no lo harás, porque no hacer cosas es realmente fácil. Puedes simplemente sentarte y no hacer nada todo el día. Hacer cosas requiere esfuerzo y por lo tanto cualquier resistencia es probable que te empuje en contra. Y por lo tanto, ir a la universidad es como, bueno, ¿por qué es eso difícil? Bueno, tienes que levantarte, tienes que ir a tus clases, tienes que hacer las tareas, tienes que hacer la lectura, tienes que escribir los exámenes, tienes que creer que este camino es de alguna manera mejor que cualquier otro camino en el que podrías estar, y hay innumerables otros caminos, y que es mejor en algún sentido fundamental que simplemente no hacer nada, o jugar juegos, o ser puramente hedonista. Así que hay mucho, porque es difícil, hay muchos obstáculos, y si no tienes una razón, bueno, ¿por qué superarías los obstáculos? Y entonces, ¿qué sucede cuando haces el programa de autoría futura? Son dos cosas. Primero te construyes como el tipo de persona que podría tener una razón, ¿verdad? Que podría hacer una visión e imponerla al mundo. ¿Y cómo haces eso? Bueno, y luego en segundo lugar, realmente desarrollas una visión. Bueno, lo primero que te pide el programa que hagas, y tiene un elemento bíblico en cierto sentido fundamental, aunque eso no fue tan explícito cuando lo desarrollamos por primera vez, pero llegué a darme cuenta de eso. Más tarde, hay una declaración en los Evangelios. Cristo le dice a sus seguidores: pide y recibirás. Toca y se abrirá la puerta. Busca y encontrarás, y escuchas eso y piensas que no. De ninguna manera, no puede ser tan fácil. Bueno, no lo es así de fácil. Porque pensemos en lo que significa querer. Quieres algo, quieres encontrar algo, entonces buscarás. ¿Qué tan duro buscarás? ¿Sabes? Tal vez estás tras el Santo Grial, estás tras el oro en la guarida del dragón o la joya en la cabeza del sapo. Estás tras algo que está custodiado por alguna figura monstruosa. Vas a buscar. ¿Qué tan comprometido estás con eso? Y hay un compromiso total en eso, de una manera fundamental. Deberías ser lo suficientemente humilde para estar abierto a aprender, a la transformación radical, a la probabilidad de que estés realmente equivocado si no estás encontrando lo que buscas, y la disposición para sacrificar prácticamente todo de menor valor por ese objetivo. De lo contrario, no lo quieres, no preguntaste, no estás buscando, no tocaste la puerta. Bueno, esto es el desarrollo de una visión. Ahora puedes interpretar la conciencia como la implementadora de la visión en el sentido más amplio. Así que lo que realmente enfrentamos como seres humanos no es un mundo determinista que funciona como un reloj, que el pasado avanza de manera algorítmica o determinista. Así no es como funciona el mundo. La forma en que funciona el mundo es que nos enfrentamos a un horizonte de posibilidades que no es predecible. Es predecible en la forma en que lo es una pieza musical. Está regido por reglas, pero no es predecible de forma determinista. Y está lleno de posibilidad y potencial que en realidad es su naturaleza, su potencial en su naturaleza, y para maximizar la calidad de nuestra interacción con ese potencial, tenemos que imponer una visión sobre él y luego perseguir la visión, y así cuando haces el programa de autoría futura. Bien, eso es lo que estás tratando de hacer, es desarrollar una visión. Así que aquí está el primer ejercicio. Es como, ok, aquí está el trato bien. Tienes lo que necesitas y lo que quieres. Quizás incluso mejor,
tienes lo que necesitas y quieres si te estás tratando correctamente. Así que imagina en primer lugar que te estás tratando correctamente, porque realmente te importas a ti mismo. Bien, digamos que no lo haces. Sí, bueno, tú. ¿Cómo ayudas a alguien? Bueno, al menos les pides que abran la puerta a la posibilidad de que tal vez podrían. Así que solo imagina que no lo hiciste, que eres, que podrías, pero que lo intentaste. Piensa bien, soy una persona valiosa, tal vez, y si me tratara a mí mismo como si tuviera un valor intrínseco, como si te estuvieras tratando a ti mismo, como si fueras alguien a quien amas. Así que podrías imaginar hacer esto por alguien a quien realmente te importa, porque a la mayoría de las personas les importa a alguien que no son ellos, así que hazlo. ¿Identificas a alguien a quien te importa? Bueno, sí puedes decir, porque te lo dice. Es como si no fueras tan bueno cuidándote a ti mismo. Imagina aplicar la actitud de alguien que amas hacia ti mismo, con todos tus defectos e insuficiencias. No es fácil, porque conocemos nuestros propios defectos tan profundamente que es difícil cuidarnos a nosotros mismos. Pero imagina que deberías cuidarte a ti mismo, y que podrías y que lo hiciste. Solo imagina eso. Así que eso está abriendo al menos la puerta, ¿verdad? Sí, y luego dices, bueno, 5 años más tarde, puedes tener lo que quieres y necesitas. ¿Qué es? Y entonces esta es una pregunta profunda, porque la pregunta es esta. Tu vida va a ser difícil y estará marcada por el sufrimiento y la tragedia de todo tipo de formas diferentes, decepción y obstáculos, y traición y toda la panoplia de catástrofes humanas. Eso es absolutamente 100% seguro. Definitivamente viene en tu camino. Bien, dado eso y dado que quieres vivir una vida libre de resentimiento y amargura y envejecimiento prematuro y sufrimiento excesivo y que no quieres ser una carga para todos los que te rodean, ¿qué tendrías que tener para que valga la pena cargar con ese peso? Esa es una pregunta difícil, ¿sabes? Es como ¿qué justifica tu sufrimiento? Eso no es cómo voy a ser feliz, es ¿qué justifica tu sufrimiento? Bien. Pregúntate, ¿puedes tener lo que quieres si te cuidas? ¿Qué sería? Está bien. Y entonces escribes durante 15 minutos sobre cómo podría ser tu vida dentro de 5 años si pudieras tener lo que necesitas y quieres. Y luego lo concretizamos. Sabes, tuve muchos clientes y estudiantes que dijeron, bueno, no sé qué hacer con mi vida. ¿Qué debería hacer con mi vida? Y la primera respuesta a esa pregunta es que no es una pregunta muy buena, porque es como si quisieras una respuesta de una línea a lo que deberías hacer con tu vida, como si la vida fuera todo, y quieres una respuesta de una línea a todo. No, mala pregunta. Puedes imaginar un futuro deseable, pero ayuda a particularizarlo. Así que una de las cosas que podrías preguntar es, ¿dónde encuentran las personas significado? Y la respuesta es, bueno, en múltiples lugares. Aquí algunos lugares donde las personas suelen encontrar significado. Si clientes deprimidos me consultaban sobre esto, primero que nada, intentaría averiguar si estás deprimido o simplemente tienes una vida terrible o alguna combinación de esas dos, y podrías preguntar cuál es la diferencia. Esa es una muy buena pregunta. Si estás deprimido, tienes una buena vida pero estás sufriendo. Entonces, ¿qué significaría que tienes una buena vida? Su significado varía según la persona, pero puedes acercarte a comprenderlo. Probablemente tienes una relación íntima, o al menos tienes la perspectiva de tener una. Entonces deseas al menos una y piensas que podrías tenerla. Si no tienes una, y probablemente si tienes una buena vida, tienes una. Tienes algunos amigos. Son amigos reales, ¿verdad? Tienes familia, tal vez hijos, padres, hermanos o nietos. Estás inmerso en una familia y tus relaciones con ellos son deseables. Tienes un trabajo o una carrera, y si es un trabajo, entonces es duro, y tal vez no lo habrías elegido como una vocación. Pero al menos, tal vez tienes buenas relaciones con tus compañeros de trabajo y estás haciendo algo difícil, pero que en realidad es socialmente productivo y útil y genera ingresos, así que eso no es nada. ¿Estás educado al nivel de tu capacidad intelectual o tienes planes de hacerlo? ¿Te estás cuidando mental y físicamente y tienes una estrategia para lidiar con el ámbito de la tentación de señales,
abuso de drogas y alcohol y comportamiento sexual inadecuado y ese tipo de cosas, y luego hemos agregado uno más recientemente, al menos conceptualmente, que has adoptado un cierto grado de responsabilidad cívica, ¿verdad? Estás participando en la comunidad más amplia de alguna manera, y si no estás haciendo ninguna de esas cosas, mi vida no tiene sentido. No tiene sentido porque no estás haciendo ninguna de esas cosas. Esos son los dominios del significado. Y por lo tanto, si eres miserable y no tienes ninguna de esas cosas, lo primero que debes hacer, si eres un terapeuta cognitivo-conductual con alguien, es decir, bueno, ¿qué tal si trabajamos en una de estas cosas para empezar? ¿Sabes que necesitas algunos amigos? ¿Necesitas salir al mercado de citas? ¿Necesitas un trabajo? ¿O un mejor trabajo? ¿Necesitas un plan educativo? Como no tienes una vida, por supuesto que eres miserable, porque sin una vida sostenible, sin un significado sostenible, la vida es solo una tragedia. Y entonces tu destino es la miseria. Y entonces, de todos modos, pedimos a las personas que pasen por estos 8 dominios diferentes y digan, bien, puedes tener lo que quieres, pero tienes que apuntar a ello. Pecado significa, por cierto, fallar el objetivo. Eso es lo que te aleja de Dios, es fallar el objetivo. ¿Qué objetivo? Sí, correcto. ¿Qué objetivo? Correcto. Al menos tienes que saber que hay un objetivo. Luego tienes que intentar alcanzarlo. ¿Sabes? Y tal vez ni siquiera sabes dónde está el objetivo, pero tu puntería no es buena. Pero al menos has establecido un objetivo ahora y puedes practicar. Y entonces, bien, si tuvieras una relación íntima, ¿cómo sería? Si tuvieras algunos amigos, ¿cómo te gustaría que se llevaran a cabo esas amistades? Si tuvieras un trabajo o una carrera, ¿qué podría ser? Si tuvieras lo que querías. Así que ahora te estás moviendo hacia la tierra prometida. Digamos que eso es inspirador y produce emoción positiva, porque sientes emoción positiva al avanzar hacia un objetivo importante para ti. Sin objetivo valorado, no hay emoción positiva. Así es como tus sistemas están configurados psicofisiológicamente en el frente negativo. Bueno, tal vez la ira, la amargura y el miedo te detienen. Entonces, ¿qué haces con ellos? Haz un buen inventario de tu naturaleza pecaminosa. Digamos que sabes a qué tentaciones eres propenso y qué te saca del camino trillado. Y tal vez te sientas culpable por ello. Sabes dónde están tus debilidades y probablemente tengas alguna idea de qué tipo de infierno podrías habitar si dejas que esas debilidades tomen la ventaja. Entonces, ¿por qué no escribes sobre eso por 15 minutos? Supongamos que esto no es lo que tendrías en 5 años. Es el pozo que podrías cavar para ti mismo si decidieras, ya sabes, simplemente quedarte ahí o cavar. Todos tienen una sensación de eso, ya sabes, para algunas personas. Mi tentación probablemente hubiera sido el alcohol. Me calmaba en situaciones sociales. Me hacía sentir una mayor afinidad con las personas. Y era un estimulante bastante bueno, por lo que era una droga realmente buena para mí. Y también la disfrutaba demasiado, pero aprendí que tenía cosas mejores que hacer. No habría dejado de hacerlo sin cosas mejores que hacer, y eso es. ¿A qué te refieres con cosas mejores que hacer? Bueno, estaba escribiendo mi libro Mapas de Significado cuando estaba todavía de juerga como estudiante de posgrado. Había empezado a armar mi vida en ese punto bastante, pero todavía era un animal de fiesta y muy social. Pero descubrí que no podía pensar con resaca. Y no solo eso, no podía manejar la tensión emocional de lo que estaba tratando, intelectualmente. Era demasiado porque, sabes, si tienes resaca, tus emociones son más sensibles, especialmente tu ansiedad, y el trabajo que estaba haciendo era demasiado exigente, emocionalmente, porque estaba lidiando con la atrocidad histórica y las motivaciones. Para eso eran demasiado malditamente oscuras, ¿sabes? Para estar lidiando con resaca más. Una vez que había escrito bastante y estaba editando, una vez que has editado tu trabajo en un grado sustancial, tienes que usar gradaciones de juicio cada vez más finas para continuar mejorándolo. Si estás en absoluto confuso, si has perjudicado tu juicio cuando editas, puedes empeorarlo, no mejorarlo.
Y luego también me di cuenta de que las únicas veces que realmente lamentaba mis acciones era cuando estaba bebiendo porque te desinhibe. Y eso es divertido, puede ser realmente divertido. Pero me despertaba al día siguiente y pensaba, sí, fui un poco demasiado provocativo, fui un poco demasiado agresivo, fui un poco demasiado malintencionado en mi ingenio, un poco demasiado egocéntrico. O tal vez más que un poco, en todos esos frentes. Un poco descuidado en mi elección de pareja, un poco descontrolado en mi comportamiento social en lugares donde no debería haber estado. Porque, ya sabes, estaba empezando a ser, era un estudiante de posgrado y un profesor en ese momento, y estaba interactuando con profesores diciendo, ¿el entorno social? Sí, no era el momento de estar borracho. Eso simplemente no era bueno. Eso funcionaba en el norte de Alberta hasta cierto punto en algunas subculturas, pero en esas situaciones simplemente me hacía parecer un tonto. Me convertía en un tonto, no solo parecía uno, y luego cuando tú y yo nos casamos, no íbamos a tener hijos, pensé, no voy a beber cuando tenga hijos. Sí, deseaba tener hijos. Sí, y ya sabes, quieres madurar en ese punto. Además, ya estaba listo para prescindir de todo eso, para entonces. En cualquier caso, así que puedes imaginar el infierno en el que podrías habitar. Y luego, la ventaja de eso es ver que a menudo las personas tienen miedo de avanzar. Y no es de extrañar, pero deberías tener mucho más miedo de no avanzar. Y entonces, si dejas ese infierno detrás de ti, ¿es como quiero ir allí? No tengo la energía ni la certeza para hacer ese esfuerzo. ¿Es lo correcto? ¿Realmente quiero volver? Es como no, definitivamente no eso. Y si no sientes eso, si no sientes ese infierno, entonces no estás tan motivado como podrías estar, porque si tienes alguna idea de cuán malditamente sombrío y oscuro pueden ponerse las cosas, entonces eso está ahí para ti. Y eso fue una cosa que... Pensé que era útil cuando hice la autoría futura para pensar a dónde iría si fuera al lugar equivocado. ¿Por qué? Simplemente es bueno saber cómo te desmoronarás. Sí, entonces es posible, y también puedes preguntarte a ti mismo y estudiar la atrocidad histórica. También me ayudó con eso. Es como, ¿quieres ser como... ¿Cómo llamarías a un sadista? ¿Quieres lastimar a otros porque estás amargado y resentido? Mentir y engañar te llevará a ese camino. El resentimiento y la amargura también te dejarán en ese lugar. ¿Es ahí donde quieres terminar? Sí, pero a veces, ya sabes, las personas simplemente no saben qué hacer al respecto, así que tu programa les ayuda a hacer un plan. El plan es mirar, somos visionarios, los seres humanos somos visionarios. ¿En serio? Descubrí que cuando hice la autoescritura, los 15 minutos de escritura que hice, los sueños que tuve, cuando escribí sobre mi futuro y soñé con cómo sería si fuese exactamente lo que deseaba. Sí. Luego delineé los objetivos que tú habías delineado anteriormente. Eso en el futuro. Autorizando esas cosas que había identificado. Aparecieron en mi vida esos... Sí, eso fue muy impactante. Lo que pasa es que miras el mundo a través de un marco dirigido por objetivos. Y entonces cuando cambias tus metas, lo que te aparece en el mundo cambia. No es místico en cierto sentido, pero en otro sentido es simplemente comprensible. Es como si miro de esa manera, veo la televisión y el sofá, y si miro de esta manera, te veo a ti en la silla. Eso no es tan misterioso, pero lo que he hecho es que he cambiado la realidad que se manifiesta a mí, simplemente cambiando la dirección de mi orientación. También lo hacemos metafísicamente. Así que, por ejemplo, si decides que vas a ser valientemente confiado hacia las personas cuando te ofrecen una oportunidad, a pesar de que eres escéptico y tímido, pero decides, no, voy a tener algo de fe en las personas, así que voy a ser valiente y confiado entonces. Cuando te abren una puerta, eso es una oportunidad. Podrías ver una puerta como una oportunidad en lugar de pensar que es una trampa. Es la misma realidad en cierto sentido, pero el grado, la forma en que interactúas con ella, cambia.
La vida puede cambiar drásticamente, tan radicalmente que parece que vivieras en un mundo distinto. Hay muchas interpretaciones potenciales que puedes aplicar válidamente al mundo, y algunas de ellas son extremadamente positivas, y aún funcionan, y no sería maravilloso si pudieras aplicar una visión increíblemente positiva al mundo de una manera calculada y estratégica. No de forma instrumental, ¿cierto? Porque apuntas a algo genuinamente bueno, eso funcionaría, y así es como el mundo opera. Una de las cosas que amaba de mi práctica clínica, me encantaba esto. Era tan bueno y lo extraño ahora. Siempre estamos trabajando, siempre trabajando. Las mejores partes de mí y mi cliente trabajaban juntos para mejorar todo en sus vidas, y funcionó. ¿Sabes? Tuve muchas clientas que triplicaron sus ingresos en 4 años. Ni siquiera pensaban que eso era posible. Es como decir, no gano suficiente dinero, apenas llego a fin de mes, madres solteras, no tengo idea de qué hacer, no me gusta mi trabajo. Es como decir, bueno, hagamos un plan aquí, ¿sabes? ¿Qué quieres? Bueno, me gustaría ganar tanto dinero. ¿Por qué no lo duplicamos? Y solo porque vas a apuntar a algo. Algunas personas ganan más dinero que eso, así que tal vez podría ser tú. ¿Es eso posible? Es como decir, supongamos que sea posible y veamos qué tendrías que hacer. Tienes que armar tu currículum vitae. Está lleno de agujeros. Arreglémoslos. Ahora necesitas un plan. No eres bueno en las entrevistas. Practiquemos hasta que no solo seas bueno, sino que estés deseando hacerlas. ¿Sabes? Tuve clientes que estaban en situaciones tan desesperadas que todo lo que pude hacer fue realmente ayudarles a protegerse contra eso. Pero eran una minoría, no diría que más del 5% de mi práctica caía en esa categoría. Para todos los demás, era como una mejora rápida en todos los frentes. Sí, es muy divertido. Y no hay nada más práctico. Esto también es lo importante. No hay nada más práctico que desarrollar una visión. No es algún ejercicio irrealizable. Sin una visión, eres caótico y fragmentado y desesperanzado y decepcionado, y alguien puede detenerte simplemente poniendo un solo obstáculo. Eres una casa dividida entre sí misma. No progresas, no estás entusiasmado, lo cual significa estar lleno del Espíritu de Dios. Tu vida es una serie de decepciones, frustraciones y tragedias, como una hoja al viento. Y eso no es a lo que estás llamado a hacer. Eso no es a lo que estás llamado a hacer. Estás llamado a ser un constructor visionario del... Visión paradisíaca. ¿En serio? ¿En serio? Eso es lo que eres. Terrible cómo es comprender eso. Y entonces... Bueno, ¿qué tenemos que perder? Ya vamos a perder todo lo necesario. Así es, todos estamos atrapados en un mal juego. Y así, quieras o no, estás apostando todo en tu vida. No sé si puedes tener menos miedo a la muerte exactamente, pero aquí hay una hipótesis, y esta es una hipótesis socrática. También abordo este tema en mi libro. Quizás si vives tu vida a fondo, completamente, ¿verdad? Aprovechas las ventajas. Haces uso de las ventajas que se te presentan. Haces uso de tus talentos. Dices sí a las cosas. Dices la verdad, te levantas y te pones en marcha. Suponiendo que puedas hacerlo, porque algunas personas están muy enfermas y lesionadas. Y asumiendo que puedes hacer eso, creo que la única manera de combatir el miedo a la muerte es vivir. Creo que eso podría funcionar. He hablado de esto con mi padre, que se está volviendo bastante viejo. ¿Sabes? Le he preguntado si, por ejemplo, podría transformarse de nuevo en un joven de 18 años sabiendo lo que sabe. Él se mostró ambivalente sobre si lo haría ahora o no. Sabes, no dijo que no, pero tampoco dijo que sí, y hablamos sobre esta idea de que si viviste tu vida al máximo,
Sabes, tal vez eso sería suficiente, porque sabes, me encantó tener hijos, pero no siento que tendría hijos de nuevo. Sabes, porque en cierto sentido, ya he hecho eso. Y tal vez hay un número determinado de aventuras que tienes que vivir en tu vida. Digamos que tienes que casarte, tienes que tener hijos, tienes que tener una carrera, tienes que tener amigos. Es importante tener actividades significativas fuera del trabajo. Todo esto se aborda en el programa de autoría futura. Tal vez, si haces todo eso, es suficiente. Has tenido tu vida y basta. No lo sé con certeza. Hace 10 años pensé, sabes, si pudiera prolongar mi vida radicalmente, entonces lo haría. Y no estoy tan seguro de eso ahora que tengo 55 años. ¿Sabes? Estoy envejeciendo. Yo tengo la sospecha de que podrías llegar a un final. ¿Sabes? Eso es lo que parece. No quiero que eso sea pronto, pero quizás te agotas en tu vida, ¿sabes? Quizás puedes hacerlo hasta que no quede nada de ti realmente. ¿Te preocupa que tu fama te atrape en la persona que eras antes? ¿Sí? Bueno, Elvis se convirtió en un imitador de Elvis para cuando murió. Sí. ¿Temes que te hayas convertido en un imitador de Jordan Peterson? ¿Temes en alguna parte convertirte en el famoso Jordan Peterson, brillante y siempre vestido de traje? La certeza en la búsqueda de la verdad, siempre correcta yo. Creo que me preocupa más que cualquier otra cosa. Espero que lo haga. Mejor. La fama hasta cierto punto, cuando te miras al espejo en la quietud de tu mente, te ha corrompido. Sin duda, en cierto sentido. Quiero decir, es algo muy difícil de evitar. Ya sabes, porque las cosas cambian a tu alrededor. Las personas son mucho más propensas a hacer lo que pides. Por ejemplo, y eso es un peligro, porque una de las cosas que te mantiene muriendo adecuadamente es que las personas se resisten a ti de manera óptima. Es por eso que tantas celebridades se descontrolan, especialmente los tipos tiránicos que, digamos, dirigen países. Todos a su alrededor dejan de decir, sí, estás desviando un poco allí. Ríen con sus bromas, les abren puertas, buscan algo de ellos. Siempre se despliega la alfombra roja. Es encantador, ¿no crees? Bueno, no si la alfombra roja se despliega para ti mientras estás en camino a la perdición. Eso no es un buen trato. Simplemente llegas allí de manera más eficiente. Y entonces, una de las cosas que he intentado aprender a manejar es tener a personas a mi alrededor todo el tiempo que son críticos, que están diciendo sí, podría haber hecho eso mejor y estás siendo un poco demasiado duro allí y estás alienando a las personas innecesariamente allí y deberías haber hecho un poco más de trabajo de fondo allí. Y creo que la responsabilidad que conlleva eso aumenta a medida que tu influencia aumenta. Y eso es a medida que tu influencia aumenta. Entonces, y eso se convierte en mucha responsabilidad, ¿sabes? Y luego tal vez tener un día libre. Y bueno, aquí hay un ejemplo. Últimamente he estado escribiendo algunas columnas sobre cosas que me perturban, como la próxima hambruna, por ejemplo. Y es difícil aceptar esos problemas. Es difícil enfrentar esos problemas de manera seria y da miedo. Y sería más fácil simplemente ir a la cabaña con mi esposa, salir al lago y ver la puesta de sol. Y por lo tanto, estoy tentado a recurrir a la ira como una energía motivadora para ayudarme a superar la resistencia a hacer esto. Pero eso me hace más duro y crítico en mi tono. Cuando leo tales cosas, por ejemplo, en YouTube, entonces podría ser óptimo ahora. He tenido debates con personas sobre eso porque tengo amigos que dicen que no si estás señalando el medio ambiente. Los ecologistas globalistas están acosando a los agricultores holandeses, por lo que un poco de ira es justificada. Pero luego otros dicen, bueno, ¿sabes qué? No quieres ser demasiado duro porque alienas a las personas que de otra manera te escucharían. Es como que es difícil encontrar el equilibrio correcto.
pero también quizás la ira endurece tu mente hasta el punto en que no notas la sutil y tranquila belleza del mundo, el amor silencioso que siempre está ahí, que impregna todo. A veces puedes volverte profundamente cínico sobre el mundo, si es lo de Nietzsche, si no luches con monstruos para no convertirte en un monstruo. Y si te quedas mirando al abismo, el abismo también te mira a ti. Tienes razón, pero yo diría que adelante. Estoy de acuerdo porque reconozco que él tiene toda la razón, pero si miras al abismo el tiempo suficiente, ves la luz, no la oscuridad. ¿Estás seguro de eso? Estoy apostando mi vida a ello. Sí, esa es una apuesta tremenda. Bueno, eso es. Porque podría distorsionar tu mente hasta donde todo lo que ves es abismo. Ese abismo es el mal en este mundo. Bueno, entonces diría que no has mirado lo suficiente. Sabes que eso vuelve a ser solo las espadas limitadas, las espadas llameantes. Es como si dijera que toda la historia de Cristo fue prefigurada en esa imagen. Es como la historia de Cristo. Psicológicamente es la aceptación radical de la peor tragedia posible. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa la cruz psicológicamente. Es como mirar aquello de lo que más tienes miedo. Pero esa historia no termina ahí. Porque en la historia, Cristo pasa por la muerte al infierno. Así que la muerte no es suficiente. El abismo de la muerte inocente no es suficiente para producir redención. Tiene que ser un viaje voluntario al infierno, y quizás eso sea cierto para todos. No hay idea más aterradora que esa por definición, y entonces, ¿contemplas ese pozo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe con qué frecuencia contemplas la muerte, la tuya? ¿Con qué frecuencia te recuerdas a ti mismo que este derecho termina? Personalmente, Todo el tiempo. Porque tú, como pensador profundo y filósofo, es fácil comenzar a filosofar y olvidar que podrías morir hoy. La muerte acecha en cada palabra. ¿Cómo es eso? ¿Con qué frecuencia realmente conscientemente? ¿Notas al ángel? Todo el tiempo. Creo que es una de las cosas que me hizo peculiar. Cuando estaba en la escuela de posgrado, ¿sabes? Pensaba, tenía el pensamiento de la muerte en mi mente todo el tiempo, y noté que muchas de las personas con las que estaba, estas eran personas que admiraba. Bien, eso no era parte de su carácter, pero definitivamente era parte del mío. Durante años me despertaba todas las mañanas con este pensamiento. El tiempo es corto, hay que ponerse a trabajar, hay cosas por hacer. Eso siempre ha sido así y aún está presente, lo cual es insoportable en cierta manera. ¿Le tienes miedo o qué? ¿Cuál es tu relación? Sí, sabes, estaba listo para morir hace un año. Y no casualmente, tenía personas que amaba, ya sabes. No estoy muy preocupado por mí, pero sí por cometer un error. Sí. Escuché a Elon Musk hablar de eso hace un par de meses. Fue realmente un momento impactante. Alguien le preguntó sobre la muerte y él dijo de pasada, y luego continuó con la conversación. Dijo que sería un alivio y luego continuó con la conversación. Y pensé, bueno, sabes, él tiene mucho peso sobre sus hombros. Estoy seguro de que una parte de él piensa que sería más fácil si esto no estuviera aquí en absoluto. Ahora lo dijo de pasada, pero fue un momento revelador en mi estimación. Así que para él esa es una pregunta de por qué vivir el agotamiento de la vida. Sí, lo llamas vida es sufrimiento, pero sí, la dificultad. Tengo más miedo al infierno que a la muerte. Tienes miedo de lo que sigue. No sé si sigue o si siempre está aquí. Y creo que vamos a descubrirlo. ¿Cuál es la conexión entre la muerte y el infierno? No lo sé. Y no lo sé. ¿Hay algo que necesite hacer antes de que llegues? Es más probable que mueras terriblemente si vives de una manera que te lleva al infierno.
Si no sabes qué hacer con tu vida, a quién ser, a veces piensas en eso como a qué carrera dedicarte. Pero aquí hay otra forma de pensar en ello. Es una especie de ethos de los SEALs que el congresista Crenshaw detalló. Aquí hay algunas cosas que podría hacer. Esas son mis palabras, estas son las tuyas. Siempre serás puntual. Serás alguien que cuida de sus hombres, los conoce y pone sus necesidades antes que las tuyas. Serás alguien que no se rinde ante la adversidad. Serás alguien que toma el mando y lidera cuando nadie más lo hará. Serás detallista, lo cual discutes mucho en secciones posteriores del libro. Siempre vigilante, atento, serás agresivo en tus acciones, pero nunca perderás la calma ya. Tendrás sentido del humor, porque a veces eso es todo lo que puede ayudarte a pasar las horas más oscuras. Trabajarás duro y rendirás incluso cuando nadie te esté observando. Serás creativo y pensarás fuera de la caja. Incluso si te meten problemas, eres un rebelde, pero no un amotinado. Eres un todoterreno, pero no dominas ninguno. Y luego sigues eso un poco más tarde con este párrafo. Estos párrafos sean lo suficientemente agresivos para matar al enemigo, pero inmediatamente lo suficientemente tranquilo para no asustar a la anciana. Serás ese hombre que es mentalmente lo suficientemente fuerte para operar en un caos horroroso y luego pasar inmediatamente a la tranquilidad, todo sin romperse mentalmente. Transitarás efectivamente de agresor hipermasculino a cuidador gentil. Serás tanto un guerrero como un caballero. Las cualidades que hicieron grandes a los líderes de los Sea, Air and Land rara vez eran físicas en su naturaleza. Escuchaban, empoderaban a su equipo para tener éxito, confiando cuidadosamente a los individuos con responsabilidad adicional. Es un verdadero ethos conservador allí. Destacaron el buen rendimiento públicamente y criticaron el mal rendimiento en privado. Y así, ya sabes, esas son listas de virtudes. Y tal vez no sean la única lista de posibles virtudes, probablemente no, pero si estás perdido y no sabes por dónde empezar a practicar, ya sabes, también hablas de esta idea de que, esta es una idea aristotélica, ya sabes, que somos nuestros hábitos, nos convertimos en lo que practicamos, y si imaginas que estás perdido y estás escuchando, piensas, bueno, encuentras algunas cosas admirables, podrías practicar esas cosas y puedes practicarlas local y mínimamente en tus propias relaciones y puedes empezar a ser bueno en ellas, y a medida que mejoras en ellas, te vuelves aún mejor, ¿cierto? Y luego, puedes ampliar el alcance de tu acción a un ámbito más amplio. Entonces dijiste, vamos por otra cita aquí. Este es un consejo muy práctico y sabio desde una perspectiva terapéutica para toda tu vida. A lo largo de tu vida, tienes personas a las que admiras. Está bien, entonces pensemos en eso. Admiras. ¿Qué significa eso? ¿Por qué arriba? Bueno, arriba es algo que llama desde la distancia, o es como una luz en una colina, y automáticamente asumimos que aquellos a quienes admiramos son personas a las que admiramos, por lo que eso especifica una distancia y una dirección, y es cuesta arriba, es hacia una vista más alta, digamos, por lo que automáticamente hay personas que provocan ese espíritu en ti. ¿Te has dado cuenta de la forma en que... También podría implicar que se requiere cierto sentido de lucha para llegar a ese punto, porque es más fácil bajar que subir. Sí, definitivamente, así es una caminata cuesta arriba. Y también implica juicio, porque si alguien está por encima de ti, entonces también sirven como juez, o tú sirves como juez en relación con ellos, porque te comparas desfavorablemente con ellos, y eso también puede inspirarte a derribarlos. Esa es la historia de Caín y Abel, una historia importante. ¿Has notado la forma en que un maestro, padre, compañero de trabajo, mentor o amigo interactúa con los demás? Y te vas pensando, ese comportamiento simplemente funciona mejor, son respetados, admirados y exitosos, y te encuentras preguntándote por qué es así, si eres un poco humilde en lugar de ser envidioso, ¿verdad?
porque de lo contrario pensarías que ese maldito ladrón, él simplemente robó su posición y por eso la tiene. Pero si eres un poco humilde, podrías pensar, bueno, no, ese tipo parece exitoso. Quizás él sabe algo que yo no. Estás notando atributos y rasgos de carácter que son buenos y dignos de aspirar. Estás notando atributos que hacen a ciertas personas más exitosas que otras. Estás notando cómo se ve un héroe. Y en el proceso, estás descubriendo un camino compuesto por rasgos de personalidad deseables que te ayudan a ascender en las jerarquías sociales. Esa es la escalera de Jacob. Por cierto, esa escalera que es la jerarquía hacia el bien. Esa es la visión que Jacob tiene del camino hacia Dios. Es una estructura jerárquica, con lo que es finalmente bueno en el pináculo, por definición, ¿verdad? El mejor de todos los bienes posibles. Y luego hay estructuras intermedias, todo el camino hacia arriba y seres que habitan esas estructuras. Y esto no es metafísico, es como si encuentras a alguien que admiras. La razón por la que los admiras es porque están más arriba en esa jerarquía celestial, por así decirlo, que tú y todo tu sistema nervioso te dice que estás obligado a escuchar, estás obligado a prestar atención por tu propia acción de tu propia mente inconsciente. ¿Sabes lo que es interesante acerca de este punto? De identificar a estos héroes, o al menos modelos a seguir, puedes llamarlos de cualquier manera. Pensé que héroes era una palabra más convincente para escribirlo, pero es interesante cómo la cultura pop juega un papel importante en esto, ya que muchas personas no tienen buenos modelos a seguir en sus vidas y hay que reconocerlo. Entonces, ¿a dónde deben recurrir? Tal vez sea una de las razones por las que es tan importante luchar en estas guerras culturales en las que tú y yo participamos regularmente, que se convierten en una parte seria de nuestra política, lo cual es necesario, pero también profundamente desafortunado. Creo que el ataque a la cultura pop de esta izquierda progresista de victimización ha alcanzado un techo. Creo que hay una seria reacción en contra. ¿Sabes? Miras películas como Top Gun, la reciente, tal vez sea la de mayor recaudación de todos los tiempos. Una película fenomenal y divertida de ver, ya que tenía todas estas virtudes clásicas. Ha infundido en ella sobre las relaciones y sobre cómo tratas a las personas y cuáles son las consecuencias de tratar a las personas de esa manera. Estas cosas hablan a las personas de una manera más profunda, no pueden necesariamente articularlas, pero suponen que lo entienden cuando lo ven. Y hay estas minorías radicales que son muy ruidosas, que quieren que eso cambie, ¿sabes? Quieren algo más para estar en esa colina, pero la gente reacciona en contra porque no es verdad, no hay verdad en eso. Sí, bueno, sí, y algo grita desde dentro de ellos entonces. Y eso puede ser apelado por un narrador. Vi lo mismo en la serie de los Vengadores de Marvel, es que hay un retorno a cualquier amplio rango de virtudes clásicas, ciertamente la hermandad, un tipo de ethos militar, sacrificio, un esfuerzo ascendente, ciertamente virtudes masculinas, la combinación de Hulk e Iron Man, por ejemplo. Eso es. Hay un elemento monstruoso en Hulk, pero es un héroe en un sentido extraño, y también es la fuerza revitalizante para Iron Man cuando está a punto de morir. Y esa es toda la razón por la que esas películas eran tan necesarias y tan atractivas, es porque de hecho están abordando un vacío conceptual radical en la cultura, y es un vacío que estás abordando en tu libro, especialmente con tu apelación. Apelación tríptica, digamos, al deber, la responsabilidad y el humor al mismo tiempo, ¿verdad? Que es una especie de estoicismo ante la catástrofe. ¿Sabes? Así que, porque este es un gran problema en la vida. Imagina que estás apuntando a algo y luego sucede algo que lo hace imposible, o descubres que es lo incorrecto, porque estás apuntando en la dirección equivocada. Bueno, entonces, ¿en qué tienes que confiar para corregirte? Obviamente no es tu objetivo, pero podría ser tu capacidad para tomar un nuevo objetivo, y eso depende mucho de tu carácter, eso es seguro. Así que no creo que haya un objetivo más fundamental que lo que debería ser, y no hay fundamento. No hay mejor manera de caracterizar lo que debería ser que fortalecer tu carácter.
Esa es esa voluntad de mirar al abismo, que obviamente es lo que estabas haciendo cuando fuiste a Ucrania. Es mirar al abismo lo que te hace mejor. La cosa es, y esto es quizás donde la idea de Nietzsche no es tan diferenciada como se convirtió. A veces tu mirada puede ser dirigida forzosamente hacia el abismo y entonces estás traumatizado. Si es involuntario y accidental, puede matarte cuanto más es voluntario. Cuanto más transformador es, y eso es parte de esa idea, de enfrentar la muerte y el infierno. Es como, ¿puedes tolerar la muerte y el infierno? Y la respuesta es, esta terrible respuesta es, sí, en la medida en que estés dispuesto a hacerlo voluntariamente. Y luego podrías preguntar, ¿por qué debería someterme a la muerte y al infierno? Soy inocente. Y luego la respuesta a eso es, incluso los inocentes deben ser sacrificados voluntariamente al más alto. Es una distinción interesante. ¿Voluntario? ¿Voluntario? Sí. Bueno, por eso la doctrina cristiana central es toma tu cruz y sígueme. Y no estoy hablando en términos religiosos diciendo eso. Solo estoy hablando como psicólogo. Es como una de las cosas que hemos aprendido en los últimos 100 años, es la exposición voluntaria a lo que te congela y te aterroriza. En proporciones medidas, es curativo. Lo primero que hago, como clínico, si alguien viene a mí y dice que está deprimido, es hacerme una pregunta. Bueno, ¿qué quiere decir esta persona con eso? Así que tengo que averiguarlo, porque tal vez no estén deprimidos, tal vez estén hiperansiosos o tal vez sean obsesivos. Hay varias formas de emoción negativa poderosa, por lo que necesitan ser diferenciadas. Pero luego la siguiente pregunta que tienes que hacer es, bueno, ¿estás deprimido o tienes una vida terrible o es alguna combinación de los dos? Entonces, si estás deprimido por lo que puedo decir, no tienes una vida terrible. Tienes amigos, tienes familia, tienes una relación íntima, tienes un trabajo o una carrera, estás tan educado como deberías estar, dada tu inteligencia, usas tu tiempo fuera del trabajo sabiamente, no estás sometido al alcohol u otras tentaciones. Estás involucrado en la comunidad de una manera fundamental y todo está funcionando bien. Entonces, si tienes todo eso y te sientes muy mal, enfermo o deprimido, y entonces, a veces hay una ruta bioquímica para eso, tratamiento para eso. Mi experiencia como clínico ha sido que si estás deprimido, pero tienes una vida y tomas un antidepresivo, probablemente te ayudará mucho. Quizás no estés deprimido, solo tienes una vida terrible. ¿Cómo se ve eso? No tienes ninguna relación. Tu familia es un desastre, no tienes amigos, no tienes ningún plan, no tienes trabajo, usas tu tiempo. Fuera del trabajo, no solo mal, sino destructivamente, tienes un hábito de drogas, o alcohol, o algún otro vicio, adicción a la pornografía, estás completamente desvinculado de la comunidad circundante. No tienes ningún andamiaje para apoyarte en tu modo actual de ser, o avanzas. Y luego como terapeuta, bueno, haces dos cosas. Bueno, si es depresión per se, como mencioné, a veces hay una ruta bioquímica, nutricional y formas de abordar lo que probablemente sea fisiológico. La depresión puede ser en parte conceptual, incluso con una vida aceptable. A veces puedes recurrir a los sueños para lidiar con ella. A veces para ayudar a las personas, porque los sueños contienen las semillas del potencial futuro. Si eres un buen soñador y puedes analizar los sueños, puede ser muy útil, pero eso parece ser solo en algunos casos, para las personas más creativas y aquellas que tienen una vida difícil. Es como decir, está bien, tienes una vida terrible. Bueno, es como decir, está bien, tienes una vida terrible. Bueno, elijamos un frente. ¿Qué tal si necesitas un amigo? ¿Sabes cómo estrechar la mano y presentarte? Haré que la persona me muestre.
Así que hagámoslo por un segundo. Es así. Hola, soy Jordan, y la gente no sabe cómo hacer eso, y luego ni siquiera pueden poner la bola en movimiento. Para el oyente, Jordan acaba de darme un firme apretón de manos. Sí, a diferencia de un pez muerto, ¿sabes? Y hay estas habilidades sociales elementales que, hipotéticamente, si te cuidaron bien, aprendiste cuando tenías como 3 años, y a veces las personas tuve muchos clientes, a quienes nadie nunca prestó atención y necesitaban como 10.000 horas de atención. Y parte de eso era solo escuchar, porque tenían 10.000 horas de conversaciones que nunca tuvieron con nadie, y estaban todos enredados en su cabeza y tenían que solo un cliente en particular. Trabajé con esta persona durante 15 años y lo que ella quería de mí era que me callara durante 50 minutos, lo cual fue muy difícil para mí, y que simplemente me contara lo que le había sucedido y luego lo que sucedió al final de la conversación. Entonces podía discutir un poco con ella. Y luego, a medida que avanzaban los años, la cantidad de tiempo que pasamos en discusión aumentó en proporción en estas sesiones hasta que dejamos de vernos cuando mi práctica clínica colapsó. Estábamos hablando acerca del 80% del tiempo, pero literalmente nunca la habían atendido adecuadamente y por lo tanto era un bloque sin tallar en el sentido taoísta, ¿verdad? No había sido sometida a esas espadas ardientes que separaban el trigo de la paja y por lo tanto puedes hacer eso en terapia. Si estás escuchando y estás deprimido, diría que si no puedes encontrar un terapeuta y eso se está volviendo cada vez más difícil porque ahora se ha vuelto ilegal ser terapeuta porque tienes que estar de acuerdo con tus clientes, lo cual es una cosa terrible de hacer con ellos, al igual que es terrible oponerse a ellos arbitrariamente. Podrías hacerlo. Programa en línea de autoautoría para escribir tu autobiografía. Por lo tanto, si tienes recuerdos de más de 18 meses que te incomodan al recordarlos, parte de ti está encerrada dentro de eso. Una parte de ti, aún no desarrollada, sigue atrapada en eso. Esa es una forma metafórica de pensar sobre por qué todavía tiene significado emocional. Puedes escribir sobre tus experiencias pasadas, pero te recomendaría esperar al menos 1 año y medio. Si algo malo te ha sucedido, porque de lo contrario solo te lastimas de nuevo al encontrarte con ello, puedes ponerte al día con una autobiografía. Hay un análisis de fallas y virtudes. Eso es la autoría presente. Y luego hay un ejercicio de escritura guiada que te ayuda a hacer un plan futuro que es. Los jóvenes que hacen eso podrían ir a la universidad. 90 minutos de autoría futura los hace un 50% menos propensos a abandonar. Eso es todo lo que se necesita. Como tenía clientes que estaban tan deprimidos que literalmente no podían levantarse de la cama, ¿cuál es su primer paso? Es como, ¿puedes sentarte una vez hoy? No. ¿Puedes apoyarte en tus codos una vez hoy? Como solo retrocedes el dragón hasta que encuentras uno que es conquistable, eso te mueve hacia adelante. Hay una rúbrica para la vida: retrocede los dragones hasta que encuentres uno conquistable y te dará un poco de objetivo proporcional a la lucha, pero el lado positivo de eso, porque piensas que Dios, eso es deprimente. ¿Quieres decir que tengo que empezar por sentarme? Bueno, lo haces si no puedes sentarte, pero el lado positivo de eso es que es el problema de distribución, es que los agregados aumentan exponencialmente. Y los fracasos también, por cierto, pero los agregados aumentan exponencialmente, así que una vez que empiezas a rodar la bola, puede avanzar bastante bien. Esta persona de la que hablé era incapaz de sentarse conmigo en un café cuando nos conocimos por primera vez, incluso aunque yo estaba su terapeuta, pero al final ella estaba haciendo comedia en vivo. Así que ya sabes, tomó años, pero aún así, la mayoría de las personas no harán comedia en vivo. Eso es todo un logro. Ella también leía su poesía en el escenario. Así que para alguien que estaba petrificado hasta la parálisis por la ansiedad social y que tuvo que empezar muy pequeño, fue un gran logro.
Deberíamos hacer una distinción muy clara aquí. A menudo cuando las personas están amargadas y resentidas y sienten que son víctimas, es porque realmente les han sucedido cosas terribles. No siempre, pero con frecuencia. Y entonces la pregunta es, bueno, si estás en una situación y algo realmente terrible te ha sucedido o te ha pasado, entonces, ¿por qué no deberías sentirte como una víctima? ¿Y hay una mejor alternativa? Y parte de lo que intentabas exponer en esta parte del libro es cuáles son esas mejores alternativas. Así que parte de buscar a ese héroe es descubrir a través del ejemplo de alguien más. En tu caso, fue tu madre. Pero estas otras fuentes que describiste de personas que estaban en una especie de infierno, en un sentido innegable, pero que eligieron de una manera muy real hacerlo lo mejor posible, dadas las circunstancias, y así tuvieron que recurrir a fuentes de poder, digamos, y fuerza y fortaleza y resiliencia que no estaban en cierto sentido, obviamente, asociadas con la catástrofe. En el caso de tu madre, es una situación trágica. Es una madre joven con hijos pequeños. Ahora tiene cáncer de mama y lucha una batalla perdida durante un periodo de 5 años. Eso es bastante malo. Y luego tienes que preguntarte, dado que eso es obviamente bastante malo, ¿cómo es posible que alguien pueda manejar eso no solo con gracia y coraje, sino con el tipo de gracia y coraje que deja a sus hijos con un, ¿cómo lo llamarías? Un inamovible sentido de la capacidad para prevalecer frente a la adversidad más profunda? Quiero decir, eso es realmente algo que dijiste aquí. Miles han venido antes que tú y lo hicieron muy bien. Así que deja de quejarte. Y no es porque no tengas nada de qué quejarte. Ese no es el caso. Es que ese no es el enfoque correcto. El hecho es, y este es un hecho tan optimista, así como un juicio en cierto sentido, el hecho es que si alguien más puede hacerlo, tú también puedes. Y eso es algo, ¿verdad? Si estás leyendo sobre los grandes héroes de la historia, personas que están en estas terribles situaciones, y ves a alguien que se eleva a la ocasión, y luego podrías pensar que, como esa persona logró eso, y tú también eres una persona, quizás tenga la misma capacidad, aunque no sepas cómo hacerlo. Y luego parte del resto de tu libro, gran parte del resto de tu libro, diría yo, en cierto sentido, es una guía para ayudar a las personas a descubrir cómo podrían abordar eso. Una de las cosas que señalas primero es, bueno, observa a quien admiras. Y luego tal vez intenta practicar conscientemente para volverte como esa persona. Se sabe desde múltiples dimensiones, simultáneamente, que el sistema que produce felicidad, digamos en el sentido del fundador, produce esa emoción en relación con la observación del movimiento hacia un objetivo valorado, y por lo tanto puedes derivar algunas conclusiones de eso. La primera es que sin un objetivo no hay felicidad por definición, porque la felicidad marca el movimiento hacia un objetivo valorado. Lo siguiente es, bueno, cuanto más alto sea el objetivo, más valor hay en la observación del movimiento hacia él. Podrías preguntar, ¿cuál es el objetivo más alto? ¿Por qué no vamos por eso? Bueno, entonces podrías decir, bueno, deberías hacer lo mejor para lo mejor. Podrías argumentar que eso solo es para hacerme feliz de manera hedonista. Es como, bueno, espera un segundo, sabes, la cocaína funcionará para eso, porque India incluso activa este sistema. Pero, ¿qué pasará mañana, la semana entrante y el mes que viene? Y entonces el problema con el hedonismo como objetivo es, en primer lugar, que desaparece cuando estás sufriendo. Pero incluso si eso falla, si te sirves a ti mismo hedonísticamente, en sentido estricto, solo se trata de mí y mi placer. Es como decir, ¿está bien? ¿Y tú qué? El tú de hoy, mañana, la próxima semana y el próximo mes. ¿Qué sucederá el próximo año, en 5 y 10 años? Vas a llevar una vida hedonista y disoluta. ¿Y qué vas a hacer? Una cáscara quemada y un naufragio sombrío en 10 años. Porque eso es lo que sucederá. Si no te consideras parte de una comunidad extendida en el tiempo, ni siquiera te estás sirviendo a ti mismo.
Y si te consideras a ti mismo como una comunidad extendida a lo largo del tiempo, entonces servir a otras personas y servirte a ti mismo resulta ser exactamente lo mismo, Israel. Acabo de hacer un curso sobre el Sermón de la Montaña y Cristo en una de las secciones de ese sermón, Él dice a las personas que no deberían perder su salinidad. No deberías perder tu sabor y eres la sal de la tierra. Y sin esa sal, todo pierde su sabor. Y la sal es un conservante y es una especia, y esa frase a menudo se conceptualiza como referente a la sal de la tierra. Ya sabes, los tipos sólidos y confiables que soportan todas las cargas, pero eso no es lo que significa. Miré muchas traducciones diferentes, hablé con muchas personas sobre ese versículo, y realmente lo que significa es que debería haber algo de picante, imprevisibilidad y humor en ti. Y debería haber algo de juego en el sistema, ¿verdad? Porque eso es lo que te impide ser simplemente la estrecha y muerta letra de la ley. Sin espíritu, debería haber alguna serpiente dentro del árbol, ¿verdad? Debería haber algo de fuego dentro del arbusto. Esas son todas formas de interpretar eso, que son simbólicamente equivalentes. Debería haber algo de dinamismo en ti, y una buena parte de eso está asociado con, entusiasmo, que es divertido, pero entusiasmo significa estar imbuido con el Espíritu de Dios. Por eso a la gente le gustan tanto los comediantes, porque eso es lo que hacen, y así tienes que dejar en el deber con humor. Y tu libro hace un trabajo encantador de eso también, porque tu libro, que es un libro muy conservador y de la mejor manera posible, y es un llamado al deber y la responsabilidad, pero constantemente vuelves a temas de estoicismo y humor que están ligados en cierto sentido. Sabes, acabo de estar en Terranova la última semana haciendo un documental allí, y Terranova es una roca dura, y es hermosa y dura, y la gente allí es dura y resistente, porque tenían que serlo. Y los terranovenses tienen un gran sentido del humor, y siempre están bromeando, y eso es una levadura necesaria, esa habilidad para tratar asuntos serios con un toque ligero. Es algo que estoy tratando de aprender a hacer cada vez más, incluso en las conversaciones más serias, porque si eres un maestro, tienes ambos. Tienes ese toque ligero y sentido del humor. Realmente se ve en personas militares que han enfrentado situaciones difíciles. Cuando ves a alguien en las profundidades del sufrimiento genuino, esperemos que lo que estés tratando de hacer es lanzar un salvavidas. Y un posible salvavidas es la compasión, y probablemente eso sea lo correcto. Salvavidas correcto para lanzar a un infante. ¿Sabes quién está sufriendo esa especie de compasión abrumadora? Pero para alguien que es un adulto o está progresando hacia ser un adulto, el salvavidas que podría lanzarse es que hay algo dentro de ti que te permitiría ser más de lo que eres, y mucho más, y tal vez suficientemente más, para que pudieras lidiar realmente con este sufrimiento, de modo que no se convirtiera en un infierno, y llevar todo consigo. Y eso no hay nada más optimista que eso. Dices algo aquí, que creo que es extremadamente... Voy a leer algo de tu libro aquí. Es cierto que el carácter es hasta cierto punto innato. Yo diría que lo que eso hace es que nos proporciona a cada uno de nosotros un rango de talentos y un rango de tentaciones, y es algo así. Así que es la mano que nos han repartido, y ciertamente hay un elemento genético en eso. Nuestra composición genética nos infunde ciertas inclinaciones, pero es igual de cierto que el carácter es en su mayoría una consecuencia de las elecciones. Curiosamente, todos las hacemos, y deberíamos hacerlas deliberadamente, con el conocimiento de que estas elecciones son parte de nuestra responsabilidad hacia un propósito distinto a nuestros propios objetivos egoístas. Esa responsabilidad es para tu familia, amigos, comunidad y país. Eso es algo que los conservadores proponen como un camino hacia la virtud, ¿sabes? Y lo que me parece tan interesante de eso, en lo que a mí respecta, como un antídoto al liberalismo atomístico, digamos que hiperprivilegia al individuo, es que definitivamente ha sido mi observación como psicólogo clínico que en las profundidades de la miseria, la capacidad que tienes para servir a otras personas, a tu familia,
a tus amigos, a tu comunidad, a tu país. Eso es en realidad una gracia salvadora en tales circunstancias, ¿sabes? Y que las personas realmente encuentran un significado profundo y duradero en ese servicio, así que no es solo un regaño y el señalar hacia el deber. Es como, no entiendes que si estás en una situación desesperada, si tu vida se ha desmoronado, si eres nihilista y miserable, y tal vez tienes tus malditas razones porque tal vez lo haces, aún así es el caso que si te sales de ti mismo y tratas de mejorar la vida de otras personas, eso es lo mejor que puedes hacer por ti mismo.